Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos el tercer capítulo del tutorial del Mitchell On Demand, así que ven, acompáñame a verlo. Bien, entonces ya tenemos nuestro programa el Mitchell On Demand abierto. Recuerden que la semana pasada, si aún no viste el video del segundo capítulo del Mitchell On Demand, te lo vamos a recomendar aquí en este video. Continuando entonces, como les indiqué que la semana pasada estamos viendo los diagramas eléctricos, vamos a seleccionar la Chevrolet Colorado, vamos a seleccionar la opción reparación. Vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2 vimos la sección de DTC, luego vimos todos los diagramas eléctricos, donde los conseguimos en diagramas eléctricos completos, y vamos a seguir buscando. Por ejemplo, si usted busca la sección del aire acondicionado en el Mitchell On Demand, la debe buscar por el sistema HVAC, ese es el acrónimo para el sistema de aire acondicionado. Hacemos un clic en el sistema de aire acondicionado y vamos viendo los diferentes sistemas del aire, los siguientes componentes, cada una de las zonas, qué se debe hacer, qué reparaciones se deben hacer, qué investigaciones y diagnósticos se debe hacer con el sistema del aire. Por ejemplo, también si andas buscando la sección de transmisión, lo vas a buscar al final, aquí en la sección de transmisión. Por ejemplo, si es una transmisión manual o una transmisión automática, en este caso vamos a buscar la transmisión automática. Fíjate que nos sale para el modelo 4L60E. Aquí nos va a decir cómo instalar, cómo diagnosticar, cómo desinstalar o montar esta transmisión. Todo esto lo vamos a ir viendo en cada uno de estos diagramas y especificaciones técnicas, donde nos va a indicar dónde se encuentran los solenoides, entre otros. Vamos a retornar al menú inicial para que también vean, si quieres buscar la parte de suspensión, todo esto lo vas a buscar aquí. Es decir, cada uno de estos componentes del panel izquierdo del Mitchell On Demand corresponden a un sistema del auto, ¿okay? Los más importantes, como les dije, son la sección de diagramas eléctricos, los DTC, y por ejemplo, si buscas la cámara de reversa con la parte de atrás de la capota, pues obviamente debemos buscarlo en la parte eléctrica, y por ahí nos vamos, ¿ok? Pero eso ya es cuestión de práctica, y de cada vez que empecemos a utilizar esta herramienta nos vamos a ir acostumbrando cada vez más. Luego, fíjate que tenemos una sección de estimación. ¿Qué hace la sección de estimación? Pues simplemente nos dice cuánto tiempo en horas de labor y parte se debe hacer un respectivo trabajo. Por ejemplo, la parte eléctrica, vamos a buscar aquí el módulo de control, cómo cambiar la BCM, cuánto es el servicio, todo eso, el número de parte. Fíjate que tenemos el número de parte de esa BCM, y automáticamente, si nosotros tildamos aquí, se va a pasar a la sección quote, que es la sección de cotización, toda la información técnica o toda la información de reparación de esa pieza. Eso es bueno porque automáticamente haces tu cotización. Fíjate que en los TSB, ¿qué haces con los TSB? Pues los TSB son los boletines donde cada una te va diciendo cada una de las secciones que andas buscando. Por ejemplo, todo lo que es el sistema de comunicación, dispositivos de comunicación, tenemos toda esta sección, son los boletines de servicio que afectan los diferentes modelos, y por ahí nos vamos viendo a qué hace referencia. Es muy importante que estemos pendientes de los TSB porque es la información más reciente, es como los boletines más actualizados que tenemos, así que muy pendiente con la sección TSB. Muchas personas poco la utilizan, pero es muy importante que son boletines de servicio que han salido recientes, que salen después del manual de servicio, así que es muy posible que la solución a tu problema lo vayas a conseguir en el TSB. Mantenimiento. ¿Qué haces tú con el mantenimiento? Pues simplemente con el mantenimiento aplicas los mantenimientos por hora, de cada cuántas millas, cada cuántos kilómetros efectuarle al auto. Eso es muy bueno cuando tu taller mecánico también realizas cambios de aceite, cambios de diferentes partes removibles de tu auto. Pues con esta herramienta pues haces todo el servicio preventivo con la sección de mantenimiento, ¿okay? Fíjate que tenemos de 5.000 millas hasta 150.000 millas. La sección quote. ¿Qué es la sección quote? En la sección quote o cotización, aquí donde usted, como les mencioné anteriormente, vaya anexando información en la parte de estimación de costos,
cada una de las partes, piezas, tiempo de elaboración, cuántas horas vas a ir rellenando la información. Por ejemplo, vamos a suponer que mi auto tiene 1000 millas, mi nombre es Nelson Ojeda, mi dirección es Solo para Mecánicos. Vamos a poner una dirección postal, SPM. Vamos a dejar todo esto en blanco por ahora. Vamos a salvarla. Fíjate que tenemos aquí, tengo una 2009. Fíjate que ya me ha cargado todo lo que es la sección de mantenimiento. Fíjate todos los ítems que me ha marcado de la sección de mantenimiento que había estado utilizando, ¿no? Pero también puedo ir anexando o agregar otros ítems. Por ejemplo, una elaboración, una parte o una nota. Por ejemplo, una labor. Puedo decir qué labor estoy haciendo, cuántas horas, las cantidades y el precio. De esa manera usted mismo va estimando los costos de reparación. Y si se va a Estimator, pues simplemente usted selecciona alguna pieza. Por ejemplo, el sensor de velocidad. Fíjate que cuánto lleva la hora de elaboración de sustitución de esto. Y simplemente al hacerle un clic a ese sensor, pues simplemente se le va a anexar a la cotización, a la quote. Así que es muy importante que lo tengamos bien parametrizado. Utilicemos la sección de Estimator con la sección de cotización para que tengamos todo bien organizado. Con el Mitchell puedes hacer todas esas estimaciones de costo. Así que si no lo usan, pues a veces por desconocimiento, otras veces por falta de tiempo, pues entonces los animo a que lo utilicen. Bien, eso es todo por hoy. Le damos las gracias por haber estado aquí en nuestro canal y haber compartido con ustedes el tercer capítulo del tutorial del Mitchell On Demand. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.